El siguiente episodio contiene lenguaje altisonante y violencia. Habla de abuso sexual contra menores de edad y contiene material que puede herir la sensibilidad de algunas personas. Es el verano de 1997. Una limusina blanca avanza lentamente por las calles de Spring Valley en Las Vegas. Los grandes carteles luminosos de los hoteles y casinos se reflejan en su techo. Una imagen común en la ciudad de las luces, una foto de postal y glamour. Las Vegas es el lugar en el mundo donde siempre aparece alguien que te invita a beber, a fumar, a jugar y jugar fuerte, jugar por dinero. Y el dinero siempre está cerca del delito y el delito cerca de la fe. Dentro de la limusina, disfrutando de la música, se encuentra un hombre vestido con extravagancia. Camisa estampada de colores azules y amarillos brillantes, pantalones tipo chino y zapatos blancos. Está recostado cómodamente en los asientos de cuero reclinables. Es un hombre afroamericano, delgado y carismático, de más de 50 años. Tiene la cabeza completamente rapada y porte de gran señor. El gran automóvil parece la sala de un departamento pequeño, confortable y lujoso. El hombre sonríe, no parece prestar atención a nadie más. Está ensimismado. La limusina se detiene en un semáforo y algo sucede afuera. El hombre baja el vidrio y observa. Dos mujeres con vestidos ajustados lo están mirando y le sonríen. ¿A dónde vamos?, dice una de ellas con voz provocativa. El hombre cambia el semblante y sube el vidrio. No está solo, lo acompaña una joven introvertida. La limusina continúa su camino y el gesto que se refleja sobre el vidrio es de tensión. En su frente se forman líneas duras. Abruptamente y sin preámbulo alguno, como si le hablara al viento o a nadie, sin mover la mirada de la calle, se toma la bragueta del pantalón con las dos manos y dispara. Tengo ganas de masturbarme. ¿Sabes a lo que me refiero? Siento que me estoy ahogando. Siento que me hundo en el fondo de la alberca más profunda que puedas imaginar, con cientos de personas de pie en los bordes, mirándome mientras caminaban. Caminaban hacia mí. Me veían hundirme en el agua cristalina, esforzándome por volver a nadar hasta la cima, pero no puedo. Ella es Jasmine Walker, una estudiante de 14 años que días antes de subirse a la limusina con aquel hombre, fue vista por su madre besándose con su novio a escondidas. La madre estaba preocupada por el despertar sexual de su hija, pero no sabía qué hacer. Así que busca a una de las personas en las que más confía, Otis Vernal Holland. Otis la escucha y le propone hablar con su hija para orientarla y evitar que se distrajera con el novio en lugar de atender sus estudios. Ahora Jasmine, de 14 años, y Otis, de 38, están dentro de la limusina blanca. Después de decirle que tenía ganas de masturbarse, Otis mira a Jasmine, quien lo observa sorprendida y no sabe qué decir. En su mente comienzan a pasar mil imágenes, momentos, y entonces lo supo. Su madre la había visto con su novio, se lo había contado a Otis, y ahora Otis también sabe su secreto, y sonríe libidinosamente. En ese momento, Otis se acerca al oído de la niña y le dice con un susurro firme y veloz: No te preocupes. Eso que sientes es normal, pero no está bien. Después de susurrar en su oído con los dientes apretados, Otis se relaja y se aleja del adolescente. Se cambia de asiento en la limusina y continúa con voz serena. Le dice: Vamos a trabajar con eso que te pasa. Todas las chicas tarde o temprano sienten esa pulsión, esas ganas de comportarse como una cualquiera, de maquillarse, de bailar con las caderas. Y cuando dice caderas, Otis le guiña un ojo con sarcasmo y finalmente remata: Pero para eso estoy yo aquí, para aliviar esas necesidades, para que puedas salir al mundo y florecer con decencia, con respeto a nuestro Señor, a tu familia, a tu madre. Ese es mi trabajo, déjalo en mis manos. This is a song for Christians. Those of us that have taken on the whole armor of God. We're not just like the others.
De Wondery, yo soy Luis Chaparro y esto es Cazagringos. A lo largo de 2 episodios y en compañía de los Cazagringos, te contaré la historia de un pastor llamado Otis Vernell Holland, un hombre que se ganó la confianza de toda una comunidad para luego aprovecharse de sus feligreses más vulnerables. Aquí conocerás cómo el diablo puede disfrazarse, llevarte al infierno y hacerte creer que estás profesando la fe, que el horror es parte de la vida y que debes sonreír. Tú cuando andas por la calle de la amargura, ¿qué vas? A la iglesia y te refugias, pues no. Pero hay que tener cuidado también, pinches lobos, güey. Este episodio se llama El depredador habla bonito. Otis Vernell. Cazagringos. Otis Vernell Holland conoce el oficio de predicar desde muy temprana edad. Desde inicios de los años 60, su madre es la primera en fundar la Iglesia Cristiana de la Fe Unida, donde acudían habitualmente feligreses gringos. El recinto es una nave principal y 2 torres de 4 aguas flanqueando. Su color es de un café muy claro y cansado, con 2 pequeños vitrales simples, de figuras geométricas con colores primarios. Para Otis, escuchar predicar a su madre lo inspira. Él quiere ser igual que ella, ser inspirador. Caminar desde casa de la mano de su madre y llegar a la iglesia es motivo de orgullo para él. Todos la saludan, la felicitan por el sermón del domingo y a él le acarician la cabeza, le obsequian dulces o ropa. Siempre son ellos 2 los más importantes del lugar, y eso a Otis lo tiene fascinado. Otis y su madre viven en Henderson, una pequeña ciudad con 300 días de sol al año, ubicada en el área metropolitana de Las Vegas, con calles y banquetas amplias que tienen de fondo las grandes montañas del desierto. Considerada una de las ciudades más seguras de los Estados Unidos, su gran oferta cultural y artística se puede disfrutar a cualquier hora del día o la noche. En definitiva, Henderson es una ciudad viva y es ideal para ambos, sobre todo porque en ausencia del padre de Otis, una mujer sola y su hijo necesitan seguridad y espacios verdes para el esparcimiento. Este combo de la vibrante Henderson y la iglesia de la fe que lidera su madre hacen que Otis se sueñe como un rockstar, dando sermones a miles de personas. Con ustedes, Otis Vernell Holland. Cuando la madre de Otis sube al estrado y brinda su sermón, ella cambia, se enciende y sus ojos parecen brillar. Está como poseída por otra persona. Pero lo que más admira a Otis es la obediencia. Le fascina ver a su madre dando órdenes y ver que todos la obedecen sin chistar. Le gusta ver a los feligreses barrer, limpiar y hacer todo lo que ella dice. Y además, le dan dinero. Le dan un diezmo de su sueldo y algunas veces le dan mucho más. Esto verdaderamente a Otis lo excita. Y pues él, como digo, él hablaba fuerte, tenía estas camisas llamativas. Sergio Ávila es un reportero de Las Vegas que siguió el caso de Otis en el 2016. Pero muy raro, nada que ver como las misas católicas que se conocen. Más como los cristianos que les dicen que son un poco más extravagantes. Y lo que me llamó la atención fue que lo que querían enseñar es que en el pizarrón este pastor tenía las palabras sexo, tenía la palabra cute, que es curioso. Regresemos con Jasmine. Después de besar a su novia a escondidas, pensando que nadie la había visto, regresa a su casa. Su madre ya la está esperando, con cara de muy pocos amigos. La familia de Jasmine es de clase media trabajadora. Su casa es muy similar a todas las casas vecinas, un poco lindas, un poco impersonales, todas de 2 aguas con ladrillos ocres y un pequeño porche. Lo primero que le pregunta su madre a Jasmine es: ¿viniste directo de la escuela a la casa? Jasmine titubea un poco, pero responde rápido y dice: me quedé platicando con unas amigas en la salida y después me vine directo. La madre de Jasmine se queda pensando un rato, como si quisiera regañarla, pero se contiene. Hoy viene a buscarte el pastor, le dice. Acordamos con él para que te dé una asesoría individual. Jasmine entiende que la situación es seria. Tienes que hablar con él. Cuéntale cómo te sientes. Abre tu corazón. Necesitamos que estés bien y que te cuides. Jasmine no entiende para qué tiene que verse con el pastor, aunque en realidad no la sorprende del todo. Otras jóvenes de la congregación habían tenido asesorías privadas,
pero lo que sí le llamaba mucho la atención es que el pastor viniera a recogerla de su propia casa. Jasmine queda petrificada mirando la lujosa limusina blanca y no reacciona hasta que el pastor saca su mano para invitarla a subir con premura, como si estuviera enojado. Al entrar a la limusina, Otis se sienta junto a ella y sirve un refresco. ¿Quieres?, le dice. Jasmine niega con la cabeza y espera a que la asesoría comenzara, pero eso nunca sucede. Están un largo rato dando vueltas con la limusina hasta que Otis Holland, sin piedad, la agrede con aquello de «tengo ganas de masturbarme, ¿sabes a lo que me refiero?». Y después aquellas palabras que susurró en su oído: «déjalo en mis manos». Déjalo en mis manos. A finales de los años 90, Otis, siguiendo los pasos de su madre, comienza a destacarse como un buen orador. Tiene sus días luminosos, sus momentos de inspiración, donde motiva a sus feligreses y logra transmitir la reconfortante sensación de pertenecer a una comunidad. Hay domingos donde las familias y los jóvenes vuelven a confiar en la vida, en la posibilidad tangible de dejar los problemas atrás, de entregarse a la fe y ser mejores. Otis está tan satisfecho que decide fundar su propia iglesia, la Iglesia de la Fe Unida. Necesitaba emanciparse de su madre, tener su propio dinero, aprovechar toda su energía, utilizar la potencia en sus argumentos. Era lo que siempre quiso ser, un hombre inspirador. Aunque este poder, esa sensación adictiva que le provoca manipular y llevar al límite a los feligreses, poco a poco lo va torciendo, llevando su autoridad y su influencia hacia la adrenalina del miedo. Carismático y cautivador, Otis tiene días de luz y días de sombra. El reportero Sergio Ávila tuvo oportunidad de conocer a varias de las víctimas. Cuando estuvimos ahí de reporteros, escuchamos una niña de 12 años que decía que se le acercó y la abusó sexualmente. Entonces, esas cosas muy difíciles de escuchar. Escuchamos también los padres que ellos le tenían fe a este señor que sí les iba a ayudar con sus hijos y pues obviamente no era verdad, era completamente un terror para estas familias. Un depredador que habla bonito y que su voz queda resonando en tu mente como un zumbido, como las fauces del vampiro cuando se abren lentamente. Con el paso de los años, esta manera de manipular y poner contra la pared emocional a sus víctimas deja de tener el mismo efecto. Sus sermones, su energía, comienzan a perder impacto. Quizá él mismo se está repitiendo y ya no provoca sorpresa. Suena el mismo sonsonete de siempre. Al mismo tiempo, el valor de sus víctimas, conforme él se vuelve menos creíble, comienza a crecer, a minar su autoridad. La sonrisa de Otis y sus palabras de fuego ya no queman igual. La Iglesia de la Fe Unida de Otis es una versión muy austera de profesar la fe. La iglesia ya no es en apariencia una iglesia con gran entrada y buena altura en sus techos, como era la iglesia donde su madre reunió a sus feligreses. Otis había rentado un local que antes había sido un comercio cualquiera en la fachada de un centro comercial. El lugar era un rectángulo modesto y limitado a 120 personas como máximo. Ahí se reúnen las familias completas para asistir a los servicios del pastor. En ese lugar impersonal, a veces, Otis invita al escenario a las adolescentes para que hablen de ellas mismas, para que se expongan, para que confiesen sus debilidades, sus pensamientos impuros y sus deseos sexuales ante toda la congregación. Una de las técnicas de Otis era usar unas tarjetas que él llama tarjetas de oración. En estos pequeños rectángulos, los feligreses escriben sus problemas, sus fantasmas y miedos. De esa manera, Otis se entera de los conflictos y desencuentros dentro de las familias. Así sabe cuando una jovencita fuma, cuando tiene un novio o cuando no va bien en sus estudios. Otis juega con las cartas marcadas, corre con ventaja. Él detecta los problemas y se ofrece para ayudar. Kevin Abernathy, el primer detective en iniciar las investigaciones del caso Otis,
Recuerda lo que Otis le decía a los padres para manipularlos. You signed this contract. You're culpable for this now. You said I could do this. Ahora eres culpable. Me dijiste que podía hacerlo. Con la autorización, los padres sentían que eran cómplices del crimen. Sentían que no podían denunciarlo. Con vasta experiencia en la unidad de víctimas de la policía de Henderson, Nevada, enfocada en los crímenes locales, el detective Abernathy expone el modus operandi del pastor. Otis hacía firmar a los padres tarjetas de oración que le autorizaban para tener asesorías privadas con sus hijas y que las mismas podían tratar sobre temas sexuales. Which brings us back to our very first victim, which was her Lo que mom. nos lleva de nuevo a nuestra primera víctima. Su madre y su padre estaban separados y usaban estas tarjetas de oración porque la hija no estaba sabiendo lidiar con la separación. Jasmine asiste con regularidad a la iglesia y a las asesorías. Lo hace sin ganas, no quiere ir más, pero la preocupación de sus padres es más fuerte. Se siente presionada por el mandato familiar. Tiene que ir, tiene que estar con el pastor y hacer todo lo que le ordenan. Los padres de Jasmine habían buscado consejo profesional en otros lugares, pero no habían logrado resultados. En cambio, en la iglesia sí. Ven mejoras en Jasmine, ahora obedece en casa y llega temprano de la escuela. Pero en realidad, Jasmine no está mejorando. Se siente muy mal, está angustiada. Siempre en silencio y con apenas 14 años, no tiene las herramientas para imponerse al mal y vencer al enemigo. Aunque eso, lentamente, empieza a cambiar. El valor está ahí y comienza a surgir con fuerza. I locked myself in my room, and I didn't know that at that moment for the next 5 years of my life. Del mismo modo iba a vivir mi vida encerrada en mi mente, recordando constantemente momentos en presencia de un hombre quitándome lo que me quedaba de inocencia y haciendo que no quisiera hacer nada más que quitarme la vida en lugar de tener que detenerme en un pensamiento más en sus manos. Este testimonio se desprende de los archivos del juicio. Son más de 500 hojas de relatos de víctimas de Otis. Son muchas víctimas, pero ahora enfoquémonos en Jasmine. Su madre está convencida que su hija va mejorando, pero hay algo que no entiende. ¿Por qué no se la ve contenta? Aunque la respuesta está frente a sus ojos, no puede verla. Cada vez que Jasmine entra a las asesorías con Otis, aquello se vuelve un infierno, con una intensidad perversa que nadie, y mucho menos un menor de edad, debería sufrir. Grazing against my torso, kissing my stomach, taking Rozando off mi my torso, besándome el estómago, quitándome las manos mientras mantenía la compostura, o verlo ponerse de pie y hablar al frente de cada servicio dominical, sabiendo y pensando constantemente en las cosas asquerosas y repulsivas que me hizo en su presencia el domingo anterior, y sabiendo que lo volvería a hacer. Otis la tocaba, la hacía sentir extraña. Se sentía bien cuando le hablaba, pero al mismo tiempo se sentía sucia. Hay algo que Jasmine en su inocencia no logra explicar. Ella respeta al pastor y de alguna manera lo quiere, pero su admiración se mezcla con miedo y con asco al mismo tiempo. Todo es confusión en su cabeza y en su corazón. Pero como decía antes, la historia de Otis como pastor es larga, y Jasmine no fue su única víctima. Un año antes de que él fundara su propia iglesia, conoció a Jacqueline. Durante el servicio escribíamos oraciones y cualquier cosa que se nos pasara por la cabeza. Si había algunas cosas que iban con la familia, lo notamos detalladamente. Así el pastor rezaría por nosotros. Por mí, personalmente rezaría por mí. Y se las enviábamos a Otis. Él lo recogía. Otis ya es un pastor reconocido cuando Jacqueline tiene apenas 14 años. Es una niña que asiste a la iglesia todos los fines de semana y en ocasiones también entre semana. Es parte de las familias más involucradas con la congregación. Es en esa misma época y en esa misma iglesia que Jacqueline conoce a Walter, otro adolescente quien asistía los domingos y que siempre le miraba con interés. Ambos chicos intercambian miradas los domingos y esperan siempre volverse a encontrar. Así, poco a poco, se van enamorando. Y antes de cumplir los 18 años, Jacqueline queda embarazada. Después del parto, Jacqueline y Walter formalizan su relación ante Dios y se casan. Al poco tiempo, nace su segundo hijo. Todo parece felicidad, y mientras la historia de amor entre Jacqueline y Walter crece, Otis los observa con interés, esperando el momento. Entonces llega un domingo en que Jacqueline escribe en la tarjeta de oración para desahogarse.
Así fue que Otis se entera que Jacqueline y Walter peleaban con frecuencia y sabe que es momento de comenzar a trabajar y orientar a su rebaño. Él predicaba que todas las chicas son unas zorras, que eran estúpidas, que éramos muy susceptibles de ser engañadas para tener sexo. Hablaba de cómo los chicos son idiotas y que eso es todo lo que quieren hacer, solo quieren tener sexo y no quieren tener nada que ver contigo. Y como mujeres teníamos miedo de que nos gustara el sexo y acabar siendo prostitutas. Con el tiempo, Otis, mientras hace este tipo de aseveraciones desde el púlpito, recomienda a Jacqueline y Walter que se den un descanso. Insiste en que es necesario tomar un poco de distancia entre ambos para mejorar la rispidez en el matrimonio. Desde ese momento en adelante, las asesorías serían individuales, para poder conocer más a fondo las preocupaciones de cada quien. De manera personalizada, les dice. Ahora los aconseja a solas, en distintos horarios y en distintos lugares, nunca juntos. A Walter lo cita en la iglesia y a Jacqueline la invita a cenar. Él me sugirió ir a cenar para mostrarle a Walter cómo debía ser tratada, como una esposa debe ser tratada. Y así empezó a llevarme a cenar por separado lejos de Walter. También me pedía que vistiera con vestido, falda, con tacones altos, quería que me vistiera bien. Otis lleva a Jacqueline a restaurantes lujosos. Le gusta que lo vean en esos lugares de alto perfil con ella. Siempre la lleva por las noches y le muestra a ella cómo debía tratarla un hombre, cómo es que Walter debería tratarla. La tercera o cuarta vez que salimos se estacionó fuera de nuestra casa. Y fue entonces cuando puso su mano en mi muslo. Recuerdo que empujé mi pierna lejos de su mano y él procedió a poner su mano en mi pierna y se dirigía a la parte superior de mi muslo. Y yo le pregunté, ¿qué haces? Y él me dijo, no puedes negarlo, yo te amo y tú me amas y esta es la razón por la que estamos juntos. Esta es la razón por la que quería salir a cenar contigo. Y yo le dije, no, pensé que esto era algo para ayudarnos a Walter y a mí. Él dijo, te amo y esto es amor. Y esto es que cuando puso su mano en mí, yo le dije que parara, pero él metió la mano por debajo de mi vestido. Después de esa primera ocasión, Otis continúa las asesorías y los abusos a Jacqueline. Ella no sabe cómo decirle que no. Él es su pastor y aquella es su iglesia. La única iglesia que conoce desde niña, desde antes de ser madre y de casarse. Cuanto más le decía yo que estaba enamorada de Walter, él me seguía presionando y decía, no lo amas. Él no es bueno para ti, él no te quiere, no le importas. Yo me preocupo porque te amo, esto es amor. Durante 4 meses, Otis se reunió con Jacqueline 2 veces por semana, hasta que finalmente logra su cometido. Jacqueline tiene que mudarse de la casa que comparte con Walter. Ya no puede estar con él. No quiere traicionar a su marido. Así que el matrimonio se separa. Otis ha conseguido su propósito perverso: tener a Jacqueline como tenía otras víctimas, siempre a su disposición. Después de tantas veces que él repetía que esto era amor, pensé, vale, bueno, quizás sí le quiero, pero no. No, me sentía muy manipulada y coaccionada y condicionada a pensar que eso era amor. Jacqueline está cansada, quiere dejar a Otis, dejar la iglesia, irse a otro lado, incluso ir a otra iglesia, pero aquello no es posible. Otis la tiene amenazada y ella tiene miedo, está entre la espada y la pared. Le da terror lo que pueda pasarle a sus hijos si intenta escapar de Otis. Es en ese momento que Jacqueline piensa que la vida se parece mucho al infierno. Él siempre expresaba que yo no podía romper con la iglesia. Decía que si se lo contaba a alguien, eso era obra del espíritu del diablo. Vas a abrir esa puerta donde la iglesia se romperá y si alguna vez intentas irte, me aseguraré de que se lleven a tus hijos. Me decía, eres estúpida, eres fea y la única razón por la que eres inteligente y guapa es gracias a mí. Si me iba de la iglesia, él decía que me iría al infierno. Sería maldecida y acabaría siendo una zorra o una puta como mi mamá o la mamá de mi mamá y acabaría siendo utilizada. Yo estaba muy asustada y le creí. Las cosas comienzan a ponerse difíciles para Otis. La situación va de mal en peor y esto es apenas el inicio del caos. La familia de Jasmine Walker, la joven que Otis subió a su limusina, lo acusa de abuso sexual. Denuncian tocamientos y dan detalles de la manera de operar de Otis. Así es como llega el caso a las manos del detective Kevin Abernathy, quien pronto va descubriendo el oscuro entramado del pastor.
He's a middle-aged man. He's very well dressed. Él es un hombre de mediana edad, está muy bien vestido, es astuto, es un gran comunicador y cuando lo conoces es muy amable. Es fácil hablar con él, habla muy bien. Y francamente, cuando lo conoces por primera vez, literalmente parece un tipo promedio y muy agradable. El padre de Jasmine Walker descubrió que Otis le había estado dando terapia, que es la forma en que Otis identificaba a todas sus víctimas a través de la iglesia y por supuesto a través de las cartas de oración que había identificado la forma de empezar a hablarles. Así que fue una especie de comienzo para el proceso de preparación de la víctima. El detective Abernathy comienza a hacer algunas pesquisas. Quiere encontrar evidencias, conoce el submundo de Otis y entiende cómo planeaba sus delitos. Antes de que Otis se dé cuenta, Abernathy lo vigila de cerca, aunque le da un tiempo para jugar al gato y al ratón. Quizá tiene suerte, y el mismo Otis Bernal Holland le da más pistas para completar el rompecabezas. El detective espera tener pronto nuevos elementos. Incluso quiere atraparlo con las manos en la masa. So just from that first victim, Así que solo de la primera víctima hicimos una orden de registro en la casa de su madre y encontramos algunas cosas allí, pero en realidad no había nada importante. Esto no ayudó ni arruinó el caso, pero cuando eso ocurrió, los mecenas de la iglesia se enteraron de que una de las víctimas estaba hablando con nosotros. Jacqueline se entera pronto de la noticia. La denuncia de Jasmine Walker corre más rápido de lo que incluso el detective Abernathy pudo haber imaginado. Ese tipo de noticias en una comunidad religiosa queman como la pólvora. Poco a poco, Otis, ya con 54 años en la espalda, se va enredando. Va tejiendo él mismo su propia trampa. Tiene una novia pública llamada Carla Grajeda, a la que había cortejado desde niña y a la que le lleva casi 30 años. Al mismo tiempo, mantiene una relación oculta con Jacqueline, a quien también había conocido desde niña. Y además, ahora, pesa sobre su cabeza la denuncia que ha hecho a la policía la familia de Jasmine Walker. Entonces, ¿qué pasó? Empezamos a recibir más comunicaciones a través de nuestra primera víctima, diciendo que había otras chicas que querían hablar con nosotros. En ese momento, Otis entiende que la policía está tras sus pasos y comienza a eliminar evidencias, a esconder el rastro de sus delitos. Le pide a Jacqueline que le compre un teléfono de prepago, necesita hacer unas llamadas y que nada quede registrado. Tiene que actuar rápido para salvar su pellejo. Para ello, es importante limpiar la bodega donde guarda objetos que lo comprometen. Nuestra investigación nos llevó de vuelta al servicio de impuestos, que no estaba involucrado en esto, más allá del hecho de que permitían que Otis alquilara o arrendara su edificio los fines de semana para que hiciera los servicios religiosos allí. Es tanta la desesperación de Otis que le pide a Jacqueline que intervenga con Walter, su exmarido, para que le ayude a hacer desaparecer evidencias. Jacqueline lo duda, pero otra vez cede a la presión. Llama a Walter. Le explica que está con el pastor y que necesita un favor. Le pide que vaya a la bodega de los impuestos donde el pastor guarda evidencia que lo compromete. Que vaya urgente a limpiar el lugar. Otis, al lado de Jacqueline, espera ansioso. Camina de un lado para otro. Otis principalmente necesita hacer desaparecer 2 pruebas que lo incriminarían de inmediato. Los discos duros donde guarda videos en los que aparece teniendo relaciones con menores de edad. Y los juguetes sexuales con el ADN de las víctimas. Le encomienda a Walter, a través de Jacqueline, que rocíe todo y le prenda fuego para hacer añicos cualquier evidencia. Luego le pide que tome todo eso y lo lleve a un contenedor a unos 4 kilómetros del lugar. Y también le ordena dejar todo limpio para que no haya ni rastros. Pero a pesar del gran esfuerzo de Otis para borrar sus huellas, el detective Abernathy encontró suficiente evidencia para ponerlo bajo custodia de manera inmediata. Así que habló con Steve Wolfson, el abogado de Otis, quien desde que iniciaron las pesquisas mantenía comunicación con las autoridades y hablaban a diario para estar al tanto de los detalles e ir planificando la defensa. Pues bueno, fue muy sencillo. Fuimos a encontrarnos con Otis en la oficina de Wolfson. Entréganoslo. Eso fue lo que le dijimos. Lo pusimos bajo custodia y lo llevamos directamente a nuestra cárcel. Todo fue perfecto. La denuncia de Jasmine ha provocado la caída de Otis.
Han recabado las evidencias necesarias para armar el juicio y dejarlo tras las rejas con una sentencia firme. Pero Otis no está listo para darse por vencido. Con su abogado, planean todo para intentar salir bajo fianza. Y tiene suerte. Su abogado contacta a la agencia Bad Girl Bail Bonds, que en español se traduce como fianzas de chicas malas, aunque también funciona para chicos malos. Y a uno, malo de verdad como él, esto le cae como anillo al dedo. Como muestra de las secuelas que dejó Otis en sus víctimas, en el periódico digital Las Vegas Review Journal se lee una declaración realizada por una de ellas. Lo describe como el hombre que más odia por haberle hecho cosas repulsivas y repugnantes. Recuerda que lloraba en el piso de la ducha con miedo de todo, que le robó su inocencia y su libre albedrío, entre otros testimonios desgarradores. Fue en enero del año 2010 cuando Otis Vernell Holland, fundador de la Iglesia de la Fe Unida en Henderson, Nevada, comienza a hacer noticia y ante la presión legal y mediática, Otis, que aún está libre bajo fianza, huye de la ciudad. La desaparición de Otis se hace viral y logra un alto impacto a inicios del 2012, gracias al programa de televisión America's Most Wanted, que al momento contaba con una audiencia de más de 3 millones de personas. El programa produjo un capítulo especial para contar la historia delictiva y la fuga del pastor pedófilo de Henderson, y gracias a este episodio, miles de hogares en Estados Unidos escucharon las voces de las víctimas. Los delitos de Otis ahora son conocidos por millones de personas y generan indignación e impotencia a lo largo y ancho de Estados Unidos. Enseguida el FBI activa la maquinaria para ir tras los pasos de Otis. Las primeras versiones hablan de que se habría fugado a Filipinas. Cuando avanza la investigación, las sospechas de que Otis escapó hacia México son cada vez más fuertes. Es momento de contactar a los cazagringos. Cuéntame el caso de Otis. ¿Quién era Otis y cómo te llega a ti? Ahí llega también por medio de los marchas. También estuvo involucrado el FBI porque era muy... Ya lo traían ellos en Estados Unidos. Y ese caso, pues, porque ahí se involucró mucho la religión y todo eso. Entonces nos llega la información y nosotros nos basamos en la religión, pues. Entonces empezamos a buscar los templos, no sé cómo le llaman ellos, de ese tipo de religión. Y fue cuando fuimos a varias, ¿no? Allá en Tijuana y todo, hasta que dimos con era la sucursal más bien, ahí en la zona norte de Tijuana. En el próximo episodio conocerás detalles sobre la búsqueda y la captura en México de Otis Vernell Holland, un pastor gringo acusado de pedofilia entre varios cargos aberrantes. El depredador habla bonito, Otis Vernell. No podemos saber si las conversaciones que aquí te contamos sucedieron exactamente como están narradas en este episodio, pero todas están basadas en las fuentes directas que consultamos para la escritura de este guión. Para este episodio han sido fundamentales los expedientes del caso C-282760-1 de la Corte de Distrito del Condado de Clark en Nevada. También los reportajes y artículos de KSNP News 3 Las Vegas, Reuters, CBS News y Animal Político. Además de nuestras entrevistas con el detective Kevin Abernathy de la policía de Henderson, Nevada, con el reportero Sergio Ávila y con Moisés Ojeda, agente de los cazagringos. Cazagringos. Muchas gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio de Cazagringos, puedes calificarlo con 5 estrellas y darle clic al botón de seguir para no perderte nuevo contenido de este podcast. Cazagringos es un podcast original de Wondery producido por La Maldita. Juan Pablo Abait, Lucas Mirbois y Pablo Ferreira son los productores ejecutivos de La Maldita. La dirección es de Roger Vela. El guión de Diego Castillo Silva. Producción periodística Gaby Martínez. La investigación y fact-checking corre a cargo de Daniel Uribe, Carolina Uribe y Enrique Alvarado. Sonido directo por Ichiro Pérez y Esteban Rodarte, W Recording. Edición por Juan Pablo Ferreiro y diseño de sonido por Ignacio Cantizano. Grabado en estudio por Tony Cedillo. La música original es de Tomás Merelo y Mariano Otero. Dirección de actores por Chema Tena. La coordinación de producción es de Melissa Olmedo. La dirección de contenidos es de Juan Pablo Abait. De Wondery, la productora es Carlota Aparicio y los productores ejecutivos son Sarah Barrett, Jessica Radburn y Marshall Louis. Yo soy Luis Chaparro.